he trabajado en instituciones de gran cantidad de masa salarial, es decir, en instituciones grandes, y estoy muy agradecida y me gusta formar parte de este tipo de iniciativas porque es una manera de contribuir. También quiero desearles que todos se encuentren bien, que todos tengan muy buena salud y siempre a cuidarlos. Vamos a hacer una pequeña charla sobre la inteligencia emocional. Dentro de esta charla, yo he tomado tres temas o como subtemas importantes y que creo que podrían aportar de manera positiva en la vida diaria y en la naturaleza del trabajo del veterinario y también del estudiante. Vamos a hablar de la fatiga por compasión, del estrés laboral y del manejo del cliente difícil, que a medida que hemos ido charlando en actividad con otras personas, otros estudiantes y profesionales, son temas que hemos ido descubriendo que se van repitiendo y más que nada tienen peso en la vida del veterinario actual. Entonces, consideramos con actividad que son tres temas o tres puntos que podrían ayudar para ser como un punto de partida en esta campaña que nosotros tenemos. Entonces, bueno, primero vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. A mí me gusta decir que la inteligencia emocional, en pocas palabras, es la capacidad que nosotros tenemos de manejar nuestras emociones. Como el texto lo dice, son nuestras habilidades y cuán efectivos nosotros somos para comprender a los demás, para entender cómo se expresan y para sobre todo afrontar las demandas de la vida cotidiana. Este es un tema que generalmente o muchas de las personas ignoramos la capacidad o la necesidad que debemos tener para afrontar de manera correcta lo que la vida diaria nos demanda, porque justamente ahí es donde radica el estrés, donde radican algunas dolencias psicológicas. Entonces, la inteligencia emocional, en pocas palabras, es esta habilidad que nosotros tenemos para comprender a los demás, para comprender nuestras emociones y para tomar de la mejor forma las demandas que se nos presentan a diario. Tiene 5 dimensiones básicas. La intrapersonal, es decir, sobre nosotros mismos. Quiere decir que es la conciencia que nosotros tenemos sobre nuestras propias emociones. Es la capacidad de que nosotros tenemos de identificar, yo me siento de tal manera por tal cosa. Yo estoy así porque me pasó todo esto. Entonces, quizás, o para muchas personas, la dimensión intrapersonal o el hecho de decirte, ay, pero es que yo sí me conozco a mí mismo, que es algo como que ya está sobredicho. Pero de hecho es un tema bastante complejo porque las personas que no tienen desarrollada esta capacidad a conciencia son las personas que justamente presentan más dificultades en manejar el estrés de la vida diaria. Entonces, cuando a nosotros alguna vez nos han dicho tienes que conocerte a ti mismo o tienes que saber cómo eres tú, ya tienes que irte conociendo. No sé si alguna vez les han dicho eso, es bastante serio, porque el momento que nosotros logramos conocer la dimensión de nuestra conciencia, nuestras emociones y cómo nos expresamos, es un nivel elevado de conocimiento y eso nos va a permitir y más que nada nos va a facilitar poder entender a los demás y sobre todo afrontar situaciones que a mí me gusta decir que uno siente lo pesado en las situaciones difíciles. Entonces, esa es una parte de la dimensión básica intrapersonal. Después tenemos la interpersonal. Esta ya trasciende, sale de nosotros y ya tiene que ver con la conciencia social y las relaciones interpersonales. Es decir, cómo yo me llevo con el resto, cómo yo transmito, por ejemplo, mis necesidades, cómo yo me comunico, cómo yo interpreto las emociones que otra persona pueda tener. Por ejemplo, no sé si en algún momento están en la clínica o están en clases o algo que tenga relación con su contexto de trabajo. Y, por ejemplo, viene un compañero o un médico y les dice de tal manera, quizás de una manera mala, por ejemplo, haz tal cosa. Entonces, esa es la dimensión interpersonal, es ver cómo me afecta la manera en cómo me dijo esa persona. Porque ustedes o muchas de las personas, no sé si se han dado cuenta que a veces a uno
vienen y le dicen las cosas de X manera, pero a mí me podrá afectar, pero quizás a mi compañero no. Entonces, esa es una dimensión interpersonal de la inteligencia emocional, es decir, no todos reaccionamos de la misma manera o no todos interpretamos de la misma manera el cómo el otro se comporta conmigo. De ahí tenemos el manejo del estrés, que esto tiene que ver directamente con las demandas de la vida cotidiana. Como nosotros sabemos, desde que nacemos, la vida nos exige. Entonces, no, el campo laboral y sobre todo el campo veterinario y la presión que exige esta profesión no es una excepción. Entonces, la inteligencia emocional lo que nos hace o lo que pretende es que nosotros manejemos de mejor forma estas demandas y regulemos nuestras emociones de mejor forma. Después tenemos la adaptabilidad. Este es una dimensión bastante interesante porque exige o es lo que todo el ser humano tiene que experimentar a lo largo de su vida, un proceso de adaptación. Y en las emociones tampoco, como les decía antes, tampoco es la excepción. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar, o esto es aprender a desarrollar nuestra capacidad de manejar el cambio. Es decir, si yo estoy en un entorno, por ejemplo, laboral, que, no sé, en la clínica están un muy buen equipo de trabajo, me llevo súper bien, me siento a gusto, todo está chévere, pero algo pasa. Y, por ejemplo, se va tal médico, se va tal doctora, cambian de dueños, pero yo por X motivo yo me tengo que quedar, no es que puedo salirme. Entonces empieza a haber un cambio, por ejemplo, de un entorno laboral ahí en la clínica. Entonces ahí nuestra inteligencia emocional es lo que nos pide, el manejo del estrés y la adaptabilidad, es decir, cuáles son las herramientas que yo tengo ahorita para poderme adaptar a este cambio. Y también esto les puede servir en general a lo largo de su vida, porque la inteligencia emocional no solo se rige al tema laboral, sino se rige a las dimensiones de toda de nuestra vida, personales, sociales, laborales, estudiantiles. Entonces, es muy interesante que podamos comprender este concepto para poderlo aplicar, así sea de a poquito o en pequeñas gotitas, pero que nos pueda ayudar. Y finalmente tenemos el humor, y esto se relaciona con la motivación que nosotros tenemos para manejarnos en la vida. Es decir, y aunque ustedes o muchas de las personas que quizás no han atravesado un trastorno afectivo, como por ejemplo la depresión, el humor es uno de las, de los puntos más importantes que nosotros tenemos o sea, es como una chispa, como una gasolina que nosotros tenemos para levantarnos todos los días, para irnos a trabajar, para atender pacientes, para manejar clientes, para manejar a la familia. Las personas que tienen trastornos afectivos como la depresión severa o trastornos de la personalidad carecen de humor. Y no quiere decir humor de que seas chistoso, no, sino que carecen de motivación. Entonces, lo que la inteligencia emocional pretende es que nosotros aprendamos a motivarnos y más que nada a identificar que nosotros tenemos una motivación. Y yo no les digo como que motivación de que tengo que sacar adelante a mi familia, que está bien, sino es una dimensión básica, innata que tenemos todos los seres humanos y que a medida que va pasando el tiempo, en unas personas se incrementa, se mantiene saludable y en otras personas va descendiendo, se va apagando. Entonces, eso es lo que también queremos hacer porque el, el campo de trabajo del veterinario es bastante fuerte. Entonces el veterinario está susceptible a que pueda perder el humor, está como gasolina, está como motivación. Entonces eso también es lo que nosotros queremos enfocarnos con Activet. Ya, entonces, bueno, aquí es un cuadrito o unos dibujitos para resumir un poco la inteligencia emocional. Entonces, digamos que se divide en pocas palabras en cuatro puntos. Vamos a saber cómo percibir emociones, es decir, si alguien viene y me dice de X o Y manera las cosas, yo tengo que aprender a percibir esas emociones, es decir, tengo que ser inteligentemente emocional para aprender a detectar que quizás la otra persona
a través de su diálogo o a través de la manera en cómo me dice las cosas, está sintiendo una emoción. Entonces yo tengo que aprender a percibir que hay una emoción, que hay algo, que no es simplemente algo que me está diciendo y yo lo voy a tomar a mal y ahí se va a quedar. No, eso no hace una persona que esté en búsqueda de inteligencia emocional, que no está mal, porque de todas maneras nosotros somos seres humanos llenos de emociones. Lo que nosotros pretendemos o lo que la inteligencia emocional pretende es que nosotros a través de las emociones logremos un estado de conciencia más inteligente. Después tenemos la comprensión de las emociones, es decir, una vez que yo percibo y sé que hay una emoción detrás de ese estímulo, tengo que comprender por qué me está pasando esto o por qué me dijo de tal manera. Es súper importante que nosotros tengamos, antes de cualquier reacción, una pregunta. O sea, antes de yo reaccionar de tal y manera, es mejor preguntarme qué está pasando, por qué me hacen así. Y es lo más indicado someternos a un como análisis de la situación. Después tenemos el tema de manejar las emociones. La inteligencia emocional no pretende o no es como ¿cómo les explico? No es una llave o una manera de escaparnos de nosotros, o sea, de no sentir emociones, de no sentir pena, de no sentir culpa, de no sentir ira, coraje, irritabilidad, etc. Lo que quiere la inteligencia emocional es que no nos neguemos a las emociones que nosotros vamos a experimentar, sino más bien que las aprendamos a manejar. Quizás, y es lo más probable, es muy difícil al comienzo, pero yo puedo asegurar, y en base a los estudios que tiene esta parte de la psicología, es que las personas que aprenden a manejar sus emociones tienen una calidad y un estilo de vida bastante positivo. Esto no quiere decir que no les pasa nada, que nunca se van a poner tristes, que son personas que nunca les pasa nada. No, no es eso, al contrario. Muchas personas que han desarrollado la inteligencia emocional vienen como producto de traumas, de momentos complicados y bastante difíciles, en donde el trauma o el momento difícil hace que busquen una evolución y empiecen a manejar mejor sus emociones. Y después vamos a tener el utilizar las emociones. ¿Para qué yo voy a utilizar mis emociones? Para aprender a comunicarme mejor, para aprender a comprender mejor el entorno de mi trabajo, de mi familia, con mi pareja. Entonces, si ustedes se fijan, la inteligencia emocional es aprender a conocernos a nosotros mismos para poder también conocer y lidiar con los demás y con lo que la vida nos exige. Entonces, con actividad eso es lo que, o sea, ese es el fondo de toda esta charla, que nosotros queremos que a través de la inteligencia emocional, o lo que pretendemos es que a través de la inteligencia emocional, el veterinario no es que va a dejar de sentir estrés, no es que va a dejar de sentir culpa porque quizás se le murió un paciente, no es que va a dejar de sentir agobio por el nivel de trabajo. Lo que queremos hacer es darle una herramienta al veterinario o al estudiante que está en esta etapa para que pueda afrontar de mejor manera las cosas y así evitar caer en trastornos o en temas mucho más severos que muchas de las veces ya nos toca conseguir ayuda o en casos bastante extremos podemos perder hasta la vida. Entonces, con Actived, ese es lo que estamos tratando de hacer, nuestro granito de arena para poder brindarles una herramienta y más que nada un conocimiento. Es importante y es claro saber que de lo que nosotros conversamos, la idea es que se quede un poquito, un granito, una gotita para que ustedes lo puedan aplicar en su vida. Van a ver que más adelante les voy a contar unos tips, por ejemplo, que son súper simples, pero por el hecho mismo de que son tan simples, nos fallan o nos falta. Entonces, por el momento eso es lo que les puedo contar de la inteligencia emocional. Por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, me pueden consultar, no hay ningún problema. Entonces, vamos así. Yo les he puesto como unos ejemplos de qué es como la inteligencia emocional y más o menos es lo que les estaba contando. Por ejemplo, canalizar las críticas como algo positivo. Una persona que tiene una inteligencia emocional en desarrollo o ya desarrollada no va a tomar una crítica
como personal, o sea, como que si a uno le dice, es que esto nos critican, y en vez de tomar algo como, de tomar la crítica como algo positivo, como algo constructivo, enseguida nos enojamos, nos cerramos y ya pensamos que la otra persona nos está diciendo por agredirnos o por hacernos sentir mal. No. Muchas de las veces sí nos podemos topar con personas que sí nos pueden decir este tipo de cosas con un fin como hiriente. Pero ahí está donde radica el ser inteligente emocionalmente. Es decir, sea en el tono que sea o sea con el propósito que sea que la persona o el otro me arroje su crítica, yo como una persona con inteligencia emocional no me voy a ofender. Más bien lo voy a tomar como algo positivo y como algo con la oportunidad para cambiar, para mejorar. También otro ejemplo es el entendimiento de las experiencias negativas. Este es un ejemplo bastante interesante porque en las experiencias negativas generalmente es en donde el ser humano se llega a estancar. Es decir, a veces a uno le pasa algo negativo, algo malo y te estancas ahí, no sabes qué pasa, no tienes idea, no te preguntas, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Eh, pero no te preguntas o no te dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo mejoro con esto? No empiezas a comprender la experiencia negativa. Como les contaba y lo vuelvo a repetir, sé que esto no es un tema que se lo puede realizar de la noche a la mañana porque la psiquis de cada ser humano es diferente. Pero las experiencias negativas a nosotros nos sirven y a muchas de las personas con una psiquis equilibrada sirven como impulsos para trascender en nuestra conciencia y en nuestra madurez. Entonces es súper importante que desarrollemos un entendimiento de las experiencias negativas y no solo nos quedemos ahí, como que nos enfrasquemos o solo el típico que te vives lamentando. Como les contaba antes, el comprender las emociones de los demás, esto tiene que ver directamente con la empatía y saber que detrás de lo que alguien, algo, o sea, de lo que otra persona me dice, hay una emoción, hay una razón. Esto no quiere decir que ustedes o cualquier persona que esté en este proceso de desarrollo de inteligencia se va a dejar o va a permitir que le traten mal. No. A lo que voy es que nosotros estamos en un nivel o estamos tratando de lograr un nivel de conciencia más elevado. Por ende, vamos a tener la oportunidad de más bien comprender la emoción del otro. El siguiente ejemplo es un entendimiento elevado de cada experiencia. Más o menos tiene que ver con el entendimiento de las experiencias negativas. Es hacer insight, es decir, es hacer un autoexamen, es un mirar hacia adentro y ver por qué me pasa cada cosa. Por ejemplo, si me pasa seguido que me equivoco, si me pasa seguido que me llama la atención, si me pasa seguido que me olvido las cosas. No es simplemente preguntarme por qué me pasará esto, sino más bien es empezar a tratar de conocer y buscar las causas. Y después tenemos la conducta acertada de acuerdo a las situaciones de la vida cotidiana. Como les contaba antes, la conducta o cómo nosotros respondemos a las demandas de la vida cotidiana se ve generalmente cuando la situación es negativa, cuando la situación nos pone en sobreesfuerzo o nos pone como en demanda de nuestra psiquis y de nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde radica la inteligencia emocional, porque cuando nos está pasando algo bueno, cuando tenemos buena racha, cuando nos ha ido bien, generalmente ni siquiera tenemos la necesidad de preguntarnos qué está pasando, por qué, porque todo está en teoría en equilibrio y está bien. Pero cuando nos pasa algo malo, ahí es cuando nosotros debemos desarrollar una conducta acertada. Por ejemplo, no sé, un ejemplo súper simple para mí es el hecho de que alguien te llamó la atención en el trabajo y quizás tú no tienes esa resistencia o esa resistencia a la frustración. Entonces, en vez de tomarlo como positivo, tú lo tomas negativo, ya sientes que te está yendo mal, que eres mal profesional o que eres mal estudiante, que te van o sea, ya empiezas a hacerte una película. Entonces, nuestra conducta acertada, a veces nos ponemos a llorar, dejamos de trabajar, perdemos o sea, no la conciencia, perdemos
el hilo de las cosas, no nos concentramos, etcétera. Entonces, nuestra conducta acertada es que a pesar de que yo la estoy pasando mal, a pesar de que alguien a mí me dijo algo que quizás me dolió, que quizás me dio en un lugar de mi interior en donde sí me duele, mi conducta acertada es seguir siendo, por ejemplo, una persona profesional y seguir trabajando hasta que se acabe el día. Mi conducta acertada puede ser, por ejemplo, si tengo que ganas de ir a llorar, perfecto, no hay problema, es una respuesta básica de todo ser humano, pero lo haré en el baño. Una conducta acertada, por ejemplo, es, si es que me fue mal el día de hoy, no me voy a desquitar en mi casa. Entonces, a eso me refiero en la conducta acertada de acuerdo a las situaciones de la vida, pero más, como les decía, me gusta enfatizar es en cuando nos va mal o cuando algo malo nos pasa, porque ahí es donde generalmente los seres humanos perdemos el control y muchas de las veces actuamos al contrario de nuestra naturaleza, porque estamos tan estresados, estamos tan agobiados que nos hacen actuar de manera equivocada. El estrés laboral en el campo veterinario es está súper presente y consideramos con Actived y las veces que hemos conversado es que es un tema que está, o sea, a pesar de que está súper fuerte en el campo de la veterinaria, es como que no se toma en cuenta, es como que está aislado, pero es todo lo contrario, porque justamente el estrés laboral, la carga laboral que tienen, las demandas que presentan día a día hacen que la psiquis del veterinario se vaya deteriorando. Entonces, la idea con Actived es, y con los chicos, es dar este tipo de, o sea, tratar de unir o tratar de poner sobre la mesa que el estrés laboral, la fatiga, el manejo de los clientes forma parte importante de la realidad del veterinario y que el hecho que no se esté tomando en cuenta quizás pueda llevar a lo que los veterinarios muchas veces experimentan, depresiones, quema laboral, desinterés, falta de humor o trastornos ya un poco más fuertes. Entonces, bueno, el estrés laboral les cuento que la OIT dice que es la epidemia del siglo XXI. O sea, del estrés laboral nadie se ha salvado ni creo que nadie se va a salvar. Entonces, en pocas palabras, es la excesiva presión que se tiene en el entorno de trabajo como producto de un desequilibrio entre la exigencia laboral, la nuestra también, porque a veces uno también o sea, se exige bastantísimo, y también la capacidad o recursos disponibles para cumplir eficientemente lo que nos piden. El estrés laboral puede originarse también por factores completamente ajenos al trabajador. O sea, en la OIT, yo sé que ustedes son médicos veterinarios o profesionales de la salud, pero la Organización Internacional del Trabajo marca esto, o sea, nos marca como trabajadores o colaboradores. Es simplemente un nombre. Eh, el estrés laboral, bueno, puede ir de síntomas desde mal humor, que creo que a todos nos ha pasado en algún momento que hemos llegado mal genios a la casa, que hemos a veces llegado súper bien al trabajo y algo nos pasa, algo nos dicen y se nos fue todo el buen humor a la basura. Entonces, ese es una alerta súper tenue que a veces muchas de las, o sea, nosotros no ponemos, no tomamos en cuenta, no hacemos caso. Es como que, ay, solo estoy mal genio, pero eso no es así. Después tenemos síntomas como graves depresiones y casi siempre suelen ir acompañados de agotamiento y debilidad física. No sé si en algún momento de su vida, más allá de tener que hacer el tema de las rotaciones, de los horarios, se han sentido agotados, o sea, agotados mentalmente y físicamente. Esto quiere decir que nosotros hemos estado atravesando un episodio de estrés. Ya, el estrés tiene tres tipos de consecuencias, las cognitivas, las físicas y las emocionales. Las cognitivas me parece que sí las tenemos que tomar bastante en cuenta porque pueden afectar al funcionamiento y al desarrollo del trabajo y más aún en un trabajo que es sumamente delicado como es el tema de la veterinaria. Son problemas de memoria, dificultades para centrar la atención y problemas o sea, y problemas de concentración. Estos no son las únicas consecuencias, pero considero que estas tres consecuencias son o sea, son claves que nosotros las podamos conocer porque afectan directamente al desarrollo del trabajo. Problemas de memoria, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer algún procedimiento, alguna cirugía,
alguna consulta, recetar algún medicamento. Si estamos, a veces estamos tan estresados que podemos empezar a olvidarnos las cosas, y no necesariamente porque yo tenga una enfermedad a nivel neurológico, sino es simplemente el estrés. Dificultad para centrar la atención, nuevamente. El trabajo, la naturaleza de la veterinaria exige una atención sumamente fuerte, porque de una distracción puede depender la vida de un paciente, el procedimiento. Si yo estoy distraído y no pongo atención a las cosas, puedo recetar mal la medicina. Puedo decirle, en vez de que sea pastillas, por ejemplo, que se lleve, no sé, o sea, líquidos, algo así. Entonces, son problemas que afectan directamente a la calidad de trabajo y de tratamiento que puede dar el veterinario. De igual manera, los problemas de concentración. O sea, a veces el estrés nos lleva a niveles tan fuertes que nos produce una dificultad bastante fuerte para concentrarnos, por ejemplo, para examinar a un paciente, nos pone súper distraídos. Entonces, estas tres consecuencias a nivel cognitivo me parecen súper importantes que las tomemos en cuenta, porque cognitivamente el profesional veterinario, los médicos veterinarios tienen que estar al 100%. Después, bueno, tenemos consecuencias físicas. Es importante conocer que uno de los órganos que primero se resiente cuando nosotros estamos estresados o en algún proceso de trauma es el estómago. A veces las personas piensan que les arde el estómago o les da gastritis porque no comen a horarios, que sí, es lo más, también una de las cosas más comunes. Pero también hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos un proceso que nuestra mente, cuando está tan agobiada, empieza a somatizar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente, como ya no tiene escape, empieza a somatizar y a traducir todo este tema en nuestro cuerpo. Algunas personas les duele la espalda, otras personas tienen insomnio, como ustedes pueden ver, a otras personas las consecuencias físicas es esto. Es la traducción que nuestra mente nos está llamando y nos está diciendo, hey, me está pasando esto, hey, no me haces caso, no estás atendiendo mis necesidades, hey, 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 hey. Entonces, empezamos con consecuencias físicas como la diabetes, la hipertensión, temas de cardiovasculares, dolores de cabeza. Y después tenemos las consecuencias emocionales, que esas son las que más a nosotros y como campaña nos interesa. Podemos empezar a desarrollar, si nosotros no tenemos control del estrés, si nosotros no empezamos a desarrollar una inteligencia emocional activa, esto puede salirse de nuestras manos y es algo que les digo con toda la seriedad del caso. Podemos tener ansiedad, desarrollar pánico, ataques de pánico, sintomatología depresiva y en ocasiones nos pueden llevar o puede llevar a la persona al suicidio. Entonces, quizás escuchar la palabra suicidio, uno piensa y dice, bueno, esto es un camino súper largo, o sea, tendrán que pasarme mil y un cosas o a mí no me va a pasar, pero créanme que el suicidio es uno de los temas más presentes en el estrés a nivel laboral, sino que es bastante silencioso. Entonces, eso es lo que más o menos nosotros nos queremos centrar en la parte emocional para prevenir este tipo de cosas, porque un ataque de pánico lo que va a hacer es bloquearme, no me va a permitir funcionar como profesional, no me va a permitir funcionar como persona. La ansiedad de igual manera, no me va a dejar tranquilo, o sea, voy a estar haciendo las cosas, pero voy a estar piensa, o súper preocupado y voy a estar en todos lados menos donde tengo que estar. La sintomatología depresiva o trastornos psicológicos graves es, por ejemplo, la falta de motivación. Ya no tienen motivación para salir, para ir a trabajar, etc. Entonces, esto es como una cadenita. Si nosotros no cortamos la cadenita a tiempo, la cadenita va a seguir creciendo y puede llevar al suicidio. Entonces, eso es lo que nosotros también queremos aclarar y sobre todo hacer conciencia, que eso es un tema que sí sucede, que sí pasa y que muchas de las veces es silencioso. Entonces, más adelante igual les voy a dar como unos tips donde se centra en el tema de hablar, de conversar las cosas. Ya, ¿cómo podemos prevenir?
El estrés es una epidemia, es algo que todo el mundo está atravesando, todo el mundo pasa y se puede prevenir de maneras súper simples. Y como les decía hace un ratito, es tan simple o son maneras tan prácticas que al ser tan prácticas se vuelven como silenciosas. Es como que no es que tengo que hacer la gran cosa para ya no tener estrés. Entonces, por ende, uno no los toma como, o sea, no le toma la seriedad del caso. Entonces, lo primero que podemos hacer es una práctica relajante. Cada persona tiene su manera de relajarse. Hay personas que ven películas, hay personas que se ponen a cocinar, hay personas que cogen y salen a la tienda y eso es su manera de relajarse. Y está bien, es aceptable. Mientras no dañe la integridad de otro ser humano, ni la nuestra, está perfectamente bien. También nos dice que busquemos actividades para renovarnos tanto en mente y cuerpo. Sabemos que el trabajo del veterinario exige y demanda tiempo. Pero, por ejemplo, cuando se pueda, aquí nos indica nadar, caminar, y tiene que ver con el primer punto. Es una actividad que nos ayude a relajar. Por ejemplo, salir a caminar. Si yo tengo es tan simple como les cuento, pero es súper necesario. Por ejemplo, si yo estoy estresado y la tienda de mi casa está, yo qué sé, a 500 metros. No voy a tomar el auto, sino mejor me voy a ir caminando. Voy a respirar, voy a tomar aire y voy a caminar. Este es un proceso que sin darnos cuenta baja los niveles de estrés como ustedes no tienen idea. También tenemos el tema de cuidar nuestra alimentación. Este es otro punto que es súper repetido que yo he escuchado en muchos lugares. Y al principio, cuando yo también era estudiante, decía, pero hay una dieta saludable, o sea, todo el mundo dice eso, pero no. Ya como profesional y después de haber también conocido algunos casos, y a medida que ha pasado el tiempo, el tema de la alimentación, el tema de una dieta saludable, de no abusar de sustancias del café como tal, es súper clave para que nuestro cuerpo y nuestra mente estén como en menor nivel de estrés. No quiere decir que van a hacer una dieta saludable de que no van a comer nada ni eso. Simplemente llevar una alimentación llevadera y comer siempre a horas adecuadas mientras sea posible. Este punto yo les he resaltado porque hay que saber distinguir lo que uno puede hacer y lo que no puedes hacer, porque todos tenemos límites. Como profesionales que somos, muchas de las veces, tal es la responsabilidad que nosotros a veces no, o sea, a veces no sabemos poner límites. A veces uno dice, bueno, es mi responsabilidad y yo tengo que poder y yo tengo que hacer y hacer y hacer. Pero ahí está donde también radica el estrés, en donde nosotros empezamos a desconocer y anular el tema de que no porque yo sea profesional, porque yo sea súper bueno, quiere decir que yo puedo hacer todo. Entonces, eso es súper importante, empezar a concientizar, empezar a tener claridad con eso. Bueno, otro tema es que nosotros deberíamos priorizar nuestras actividades para gestionar nuestro tiempo de una manera más eficaz. Este punto también es súper importante que les decía en tema de suicidio, de trastornos psicológicos o depresivos graves. Aprende a contar lo que te pasa. Muchas de las veces nosotros nos quedamos callados o no contamos todo, etcétera. Pero el ser humano es un ser que está basado en el diálogo. Es un individuo que necesita el diálogo o a través de la palabra puede curar muchas cosas. ¿Qué quiere decir que a través de la palabra se cura? Es decir, a través de la palabra yo libero lo que está pasando en mi cabeza, lo que me ha pasado a mí, la tensión que me ha causado. Quizás la otra persona no es que, por ejemplo, no te va a dar una solución o no te va a decir, bueno, ya me contaste y ya se va a acabar tu problema. No, eso es lo que nosotros debemos de estar claro. Lo que quiere decir esto es que una vez que nosotros contamos, es como cuando tú tienes una olla llena de agua. Cuando tú arrojas un poquito de agua en el lavabo, se libera la olla un poquito. Es lo mismo cuando nosotros hablamos. La idea es que nosotros como seres humanos o sea, no rebasemos el vaso, porque el rato que nosotros rebasamos el vaso, dejamos que se llene, es cuando el estrés se apodera, cuando tenemos malas conductas, cuando no podemos enfrentarnos a las demandas de la vida diaria.
cuando la inteligencia emocional es lo que menos vamos a tener. Entonces, si es que tienen una persona de confianza, es súper importante que les cuenten, que aprendan o aprendamos a contar lo que nos sucede, porque como se repite arriba, hay veces que uno no puede hacer todo o no podemos enfrentarnos a todos solos. Este otro punto también es súper importante, es aprender a decir que no. Generalmente el nivel de profesionalismo que nosotros tenemos es tan alto que el no a veces ni siquiera es una posibilidad, porque nosotros nos estamos exigiendo tanto que por cumplir todo lo que nos dicen, nosotros decimos sí, 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 sí. Pero muchas de las veces, en eso sí, 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 en decir a todo sí, es en donde nosotros también nos estamos dañando. No quiero decir con esto que vamos a hacer caso omiso de nuestras responsabilidades o de la naturaleza que nos exige nuestro trabajo. Eso es nuestra responsabilidad y está muy bien. Pero muchas de las veces se presentan situaciones en donde tú luego lo piensas y dices, no, sí pude decir que no, o no, sí pude decir que ya me tenía que ir porque no era mi caso, por ejemplo, y porque yo me sentía mal, estaba triste, estaba cansada y prefería, y era mejor que me vaya a descansar a mi casa. Entonces, esto es súper importante, aprender a decir que no. Porque el momento en que nosotros empezamos a aprender a decir que no, estamos estableciendo límites con las otras personas, límites con el otro, con mi entorno, con mi trabajo, con mi pareja, con mi familia. Y eso es lo que nos ayuda a salvaguardar nuestra psiquis de cualquier nivel de estrés muy, muy alto. Bueno, de ahí tenemos el tema de que no, de que hay que expresar nuestros sentimientos sin hacer daño a los demás, es decir, con empatía, es lo que les decía. Hay que aprender a contar lo que nos pasa, expresarnos lo que nos pasa y siempre ser empáticos y asertivos. Asertivos en el tema de que una persona es asertiva cuando sabe comunicar las cosas de la manera correcta, con el tono correcto y con las palabras correctas, sin herir a los demás, por más que sea un tema difícil. No quiere decir con esto que aprende a expresar tus sentimientos, entonces yo voy a decir y hacer y deshacer y no me importa lo que el otro piense. No, esa no es una persona inteligente emocionalmente, sino hay que aprender a contar, a soltar, a expresar lo que pensamos y sentimos de los demás, siempre utilizando la asertividad. Después tenemos, bueno, un equilibrio entre las obligaciones y placeres, que eso es algo sumamente normal en nuestras profesiones. Eh, el buen profesional, el buen trabajador, el buen estudiante ha aprendido a separar este tipo de cosas, las obligaciones y los placeres. Pero hay que tener en claro hay que tener súper claro una cosa. Muchas de las veces es tanto el nivel que nosotros tenemos por cumplir nuestro trabajo que olvidamos que existen placeres afuera. Es decir, olvidamos que, por ejemplo, tengo el cumpleaños de mi mamá, pero es que tengo que trabajar y no voy a ir. Ese es un error, porque ahí es donde nosotros tenemos que aprender a decir que no, porque si es algo que no es de vida y muerte, que algo que puede esperar, aunque sea unas horas, puedo yo también salir y dedicarme a un placer, por así decirlo. El tema también de reforzarnos cuando logramos un objetivo y de realizar cambios pequeños, por más chiquitos que sean, van a ser bastante positivos. Entonces, estos tips o estas maneras de prevenir, como ustedes lo ven, son súper simples. O sea, no exige que nos compremos, por ejemplo, ropa para hacer ejercicio. No exige que vayamos al Supermax y compremos la mejor dieta. No exige que nuestros placeres sean únicamente comprarme un pasaje a un lugar súper caro, a un país caro. No, son temas o son puntos que son bastante simples, son bastante silenciosos y que el momento en que nosotros les pongamos atención, nos van a ayudar un montón en el tema del estrés. Ya, de ahí también les quiero contar sobre la fatiga por compasión. La fatiga por compasión es como un tipo de estrés que tiene relación directamente con los profesionales de la salud. Se relaciona con síntomas como, por ejemplo, el miedo o la culpa de no poder ayudar o de no poder salvar a un paciente. Reduce también la capacidad de dar apoyo a las personas que lo requieren y de ayudar a paliar su sufrimiento. Esto quiere decir que eh, es el malestar que sienten los profesionales de la salud o, por ejemplo, que ha sentido un veterinario porque, por ejemplo, se le murió un paciente.
y empieza a sentir miedo, empieza a sentir culpa, porque no pudo hacer algo por ese paciente, porque o sea, empieza a sentir una frustración porque empieza a decir, hice tanto, hice todo, hice, pero no pude salvar. Entonces ahí es en donde empieza a ver esta fatiga por compasión, o sea, este cansancio interno que empieza a sentir. Y esto, por ende, reduce la capacidad que tiene el profesional, o sea, el veterinario de dar apoyo a sus otros compañeros, por ejemplo, en otra cirugía, o de ayudar a paliar el sufrimiento o de dar, por ejemplo, un tratamiento a un paciente nuevo que ingresa. Entonces, este tema me parece súper interesante e importante abarcar justamente por ya netamente dirigido al tema veterinario, porque está dirigido a las personas que manejan la salud, la vida y el veterinario, eso es lo que hace. Entonces, la fatiga por compasión igual tiene sentimientos y tiene sintomatologías y emociones que puede experimentar la persona en el momento en que algo malo pasa o algo que no estaba en sus planes sucede. Podemos igual sentir hasta ansiedad, estrés, desinterés, falta de ansiedad, anedonia. Esto quiere decir que estamos como planos, como que no tenemos una emoción en concreto. Podemos sentir agotamiento, falta de energía, insomnio, igual vamos a somatizar con dolores de cabeza y vamos a tener alteraciones en el nivel social y familiar. ¿Cómo podemos prevenir la fatiga por compasión? Primero hay que entender que es una reacción normal que nosotros tenemos o que el profesional veterinario tiene como producto del ímpetu que tiene por ayudar a salvar una vida, por cumplir su trabajo o por cumplir la misión para la cual esa persona está ahí. Entonces, es una reacción normal primero y se traduce o es súper importante que no nos asustemos o no se asusten cuando se sientan así como que culpables o si alguna vez se sintieron culpables porque algo salió mal con un paciente y no pasó, o sea, no pasó lo que tenía que pasar, no quedó como tenía que quedar, etcétera. Esto es simplemente la naturaleza del ser humano actuando en carne viva, a través de la empatía y la compasión que tú tienes con el paciente, con la realidad de tu paciente. Es el compromiso que tú has generado, el lazo que tú tienes con tu paciente, es lo que te hace reaccionar de esta manera, con culpa, con miedo, con fatiga, con estrés. Uno de cómo prevenir, podemos hacer realizar pausas durante la jornada para reducir el estrés y la presión. Eso ya les digo, son cosas súper simples, pero si ustedes, por ejemplo, no tienen un paciente ese momento, no están como muy ocupados, pueden salir, dar una vuelta, tomar aire, no sé, llamar a alguien, etcétera. Son temas igual, pautas de autocuidado, el tema de alimentarnos bien, de dormir bien en la medida de lo posible, de realizar actividades de ocio, de dedicarnos tiempo a nosotros mismos y sobre todo de apoyarnos en personas que nos escuchan. Esto quiero seguir enfatizando porque considero que es súper, súper importante. Eh, Muchas de las personas que a veces caen en trastornos depresivos, se ha determinado que su sistema de apoyo es bastante reducido y por eso, y ese también puede ser un factor para que una persona caiga en este tipo de trastornos. Entonces, si nosotros tenemos un buen sistema de apoyo, si nosotros tenemos, y no quiere decir que vas a tener 1000, 10 personas, etcétera, pero si tú tienes las personas indicadas o la persona indicada que funciona como tu sistema de apoyo, es súper importante que nosotros nos apoyemos en esas personas, porque lo que queremos es que eh, no es dar el mensaje de que no van a sentir nada, de que no se puede sentir nada, de que eh, las emociones van a desaparecer o que no deberían sentir nada porque son médicos veterinarios. Eso no es así. Nosotros los consideramos como seres humanos llenos de emociones y de mucha presión. Y lo que queremos hacer es tratar de dar las ideas y las pautas, de educarles, así sea un poquito, una gotita, y esto es súper importante, el tema de apoyarnos en otras personas. Este es un tema bastante interesante que, bueno, vamos a conversar un poquito de esto, más o menos para que ustedes puedan
considerar dentro de su vida cotidiana, porque muchas de las veces que hemos conversado, esta pregunta ha salido bastante seguido. El duelo es un proceso psicológico en general, pero el duelo puede traducirse o puede manifestarse por diversas causas en diversos contextos, pero el duelo lo que quiere decir es que o sea, no es un trastorno, perdón, es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Entonces, como ustedes ven, es un concepto súper general que se aplica muy fuerte en el campo veterinario. Como les decía, si nosotros sentimos un tema de duelo o un tema de miedo o culpa porque algo salió mal con un paciente, o porque quizás yo tuve un paciente mucho tiempo y ya como somos personas, como somos individuos basados en emociones, es natural que yo, por ejemplo, vaya y cree, o sea, se me haya hecho un lazo con ese paciente, con su familia. Hemos estado tanto tiempo luchando, por ejemplo, contra alguna enfermedad complicada. Y de la nada esta persona, o sea, este paciente y sus familiares se van. El paciente, por ejemplo, fallece. Entonces, ahí nosotros como profesionales, porque no somos de hierro, no somos de roca, vamos a empezar a atravesar un proceso de duelo, porque estamos viviendo una pérdida, porque estamos viviendo una muerte, un abandono. Entonces, esto es una característica súper importante que está inmersa con mucha profundidad en la vida y en el desarrollo del trabajo de los veterinarios. Y eso es algo que nosotros también hemos querido de a poquito ir tomando un poco de fuerza, porque hay que reconocer esto, que los veterinarios viven un montón de duelos a lo largo de su profesión. Ya les cuento, o sea, ya les cuento por este tema de que formamos lazos con los pacientes, queremos por nuestro ímpetu de salvar vidas, queremos que salga súper bien. ¿Y qué pasa o quién nos ayuda cuando un paciente fallece? ¿Qué hace el veterinario cuando un paciente fallece? Entonces, con los chicos de Actived igual queremos servir como una herramienta en este tema para que puedan sentirse en la libertad completa de que, y de preguntar o de entender que este es un tema que es súper presente y es súper normal. El duelo también les cuento que es diferente en cada persona. Cada individuo maneja el dolor y sus emociones de diferente manera. Habrán personas que ustedes quizás conocen que superen estas pérdidas, estas ausencias de manera un poco más rápida, sin tanta complicación y de una manera muy racional y cerebral. Pero habrá personas que no. Y ninguna de las dos maneras está mal. Cada persona, y a eso es, en psicología nosotros respetamos los procesos psíquicos de cada persona. Y lo que estamos haciendo, y para lo que estamos nosotros es justamente para ayudar y para dar una mano. En el duelo se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos como la ansiedad, el miedo, la negación, la depresión, la tristeza o un shock emocional. Aquí tenemos que diferenciar algo súper clave. Nosotros no podemos, o bueno, el veterinario no puede separar o apagar sus emociones de su vida diaria. Por ende, si es que ha desarrollado un lazo, si es que ha desarrollado un tema afectivo con un paciente o ya una cercanía con la familia, que a veces eso sucede con la familia, con los clientes, con el dueño del paciente, etcétera. Ya, perfecto. Si este paciente fallece, vamos a entrar en un proceso de duelo. No ha pasado nada, o sea, hasta ahí estamos bien. Pero hay que aprender a distinguir el duelo patológico del duelo normal. El duelo patológico lo que hace es que bloquea a la persona, no le permite avanzar, no le permite salir de ese acontecimiento. Lo que hace el duelo normal es que sí, vamos a tener momentos de pena, vamos a tener momentos de oscuridad, vamos a tener momentos difíciles, pero en algún punto la persona y su psiquis empiezan a salir. En cambio, el duelo patológico no te permite elaborar el dolor, no te permite elaborar el duelo y simplemente te bloquea y te deja ahí. Entonces, esto es súper importante
delimitar. Quizás a ustedes no les ha pasado y en buena hora, pero quizás conocen a personas que sí les pasa, o sea, que tú dices, chuta, no, esto, o sea, mi amiga o mi compañera o la doctora o el doctor, no parece que sale, o sea, se pasó tal cosa con, con esa situación médica, con ese paciente y no sale de esa situación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a actuar. Ya, y este es un tema que también les quería contar, el tema que igual ha surgido a lo largo de nuestras charlas. Siempre han preguntado cómo yo manejo a las personas, cómo yo manejo al cliente, cómo yo manejo al dueño del perrito, del animalito, del gatito, etc. Y sí, es un tema sumamente complicado. El tema del cliente interno y el cliente externo, como nosotros decimos en la parte administrativa, es sumamente difícil. Es sumamente complicado porque involucra el trato con otro ser humano. Entonces, primero hay que entender que la relación con el cliente es uno de los procesos fundamentales que contribuye al éxito y fortalecimiento de los negocios. ¿Por qué yo pongo negocios? Porque de alguna manera las clínicas, los hospitales son empresas. Entonces, se manejan a diario con clientes y la manera en cómo nosotros nos manejamos con el cliente va a hacer que, por ejemplo, nos recomienden más la clínica, que recomienden más al profesional, que y ahí me empiezo a ser conocido, etcétera. Entonces, por eso yo les pongo de esta manera, porque es una empresa y hay que verlo de esa forma, porque la clínica lo que también busca, aparte de cumplir la naturaleza de su trabajo, que es salvar vidas, es también crecer y fortalecerse, o el lugar en donde ustedes estén trabajando, e incluso si es que ustedes están trabajando independientemente, ustedes son su empresa. Entonces, la manera en cómo yo trato a los clientes, cómo yo me manejo con las personas, también tiene una estrecha relación en cómo yo me voy a ir desarrollando y cómo voy a ir creciendo profesionalmente. Entonces, es importante entender que es súper natural que en el trabajo algunas situaciones se salgan de nuestras manos, que hayan eventos que puedan producir peleas, controversias o enfados con las personas. Eso es sumamente normal. Y es ahí en donde también radica el tema de la inteligencia, de cómo yo voy a afrontar este tipo de situaciones cuando tengo un cliente difícil, cuando tengo una familia complicada, cuando viene, no sé, el típico cliente que por poco y quiere decirme qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que operar, cómo tengo que medicar, cómo tengo que tratar. El manejo adecuado y oportuno de estas condiciones puede cambiar y marcar radicalmente nuestras relaciones con los clientes y, como les decía antes, el desarrollo de las empresas. Ya, tenemos tipos y tips de clientes. Hay un montón de tipos, pero yo les he querido marcar 3 tipos de clientes que son sumamente comunes, y más que nada son los tipos de clientes en donde más nosotros tenemos como reto. El cliente agresivo. El cliente agresivo, bueno, como sabemos, es la persona que llega y está bastante molesta, nos trata un poco irrespetuoso, nos trata mal, hace de menos nuestro trabajo y por poco, o sea, llega como quien dice pateando la puerta. No sé si antes recuerdan que yo les decía que hay que saber entender las emociones del otro. Esto es un claro ejemplo. Hay que entender que el cliente, primero hay que identificar, esta persona es un cliente agresivo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué va a ser mi inteligencia emocional con eso? No me voy a poner a discutir. Por más ganas que tenga o por más razón que yo tenga, no me voy a poner a discutir, sino simplemente hay que escuchar con calma, hay que esperar que termine, porque lo que más les enfurece a este tipo de clientes es que les interrumpa. Hay que hacerles saber que nosotros lo entendemos, y sobre todo hay que mantener la serenidad y, como les digo, no hay que contradecirles, simplemente hay que dejar que nos expongan su queja, su preocupación o la demanda que ellos están exigiendo. Después tenemos el cliente prepotente. Esta es la persona que llega y por poco sabe más que uno que ha estudiado tanto. Ay, el cliente que llega y te quiere decir por poco cómo tienes que hacer tu trabajo, te critica, te pregunta, o por el hecho de que yo estoy pagando, entonces tienes que hacer lo que yo quiero, o me tienes que decir las cosas como yo te estoy pidiendo. Igual,
Este cliente es sumamente frecuente. Este cliente llega con un aire de superioridad y lo que tenemos que hacer es tratarle con respeto. No hay que, en esto es súper importante, como es tan prepotente, no tenemos que hacer promesas que nosotros no vamos a poder cumplir. De hecho, en general no tenemos que hacer eso. Pero cuando nosotros tratamos con este cliente en específico y le hacemos promesas y accedemos a las demandas que él nos está diciendo, como que, a ver, pero yo quiero esto, 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 y nosotros le decimos sí, 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 automáticamente nosotros estamos dejando a un lado nuestro profesionalismo y nuestra capacidad de saber. Entonces, no hay que hacerle promesas, simplemente hay que escucharla, hay que ver las demandas que esta persona tiene y no rebelarse, o sea, no discutir. Y tenemos luego el cliente también súper común, el cliente quejoso. La familia o el cliente o el dueño de la mascota, por ejemplo, que llega y se queja de todo, que está sucio, que no le atienden rápido, que no tienen los insumos, que etcétera, etcétera. Que yo estoy segura que alguna vez se toparon con eso. Entonces decimos que no hay que contestar igual, con tono de voz muy fuerte. Hay que intentar separar las quejas versus de lo que él realmente quiere, porque a veces se puede estar quejando hasta de que no está puesto un foco en tal lado. Pero esa no es una queja verdadera, sino, por ejemplo, la salud de su paciente, sí, la salud del paciente. Y bueno, lo que podemos hacer con el cliente, con el manejo de las personas es que, como les decía, identificar la emoción de la otra persona y entender. Esto no quiere decir que nos vamos a dejar pisotear, simplemente estamos ejerciendo un nivel de conciencia más elevado al identificar y al entender lo que está pasando. Hay que escuchar no solo la causa del problema, sino lo que viene detrás de ello. Por ejemplo, llega una persona con su mascota y llega como, o sea, como loco, o sea, incontrolable, etcétera. Entonces, no, y nosotros nos empezamos a preguntar, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué se porta así? Que no sé qué. No, hay que entender que, por ejemplo, detrás de esa persona que llega con su mascota, quizás esta persona o esta mascota ya no tiene otra familia, o quizás la mascota le regaló una persona súper importante, etcétera. O sea, es no solo fijarnos en las cosas o sea, en los problemas, sino ver más allá de eso. Hay que ser sinceros nosotros en el tema de las atenciones que ustedes pueden darles, de los tratamientos que pueden ofrecer y que se alineen con el problema y cosas que se puedan ejecutar. Es decir, por más duro que sea, es súper importante eh, aclararle al cliente que el procedimiento o que la expectativa de vida o que el diagnóstico es tal y esa es la forma. Entonces, esos son pequeños tips de lo que nosotros podemos hacer. Como les comentaba antes, si alguien igual tiene una pregunta, no hay ningún problema. Lo que podemos hacer es, ay, perdón, ya. Entonces, eso les decía, si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere hablar de algo, contarnos alguna realidad que están, o sea, que han experimentado en sus trabajos o en sus estudios, pues bienvenida sea. Esperamos que con estas pastillitas, que como les digo son súper simples, pero por ende se vuelven súper silenciosas, podamos aportar un poco en su vida diaria y en su vida sobre todo profesional. Ya. Muchas gracias, Majo, por tu ponencia. Justamente todo lo que tú mencionaste, nosotros vimos la necesidad de compartir esta información y empezar a dejar de lado el tema de la salud mental, porque en cierto modo todavía se lo ve como un tabú, se lo ve como algo malo, se lo ve como algo fuera de lo común. Ahorita en el chat nos ponen, bueno, primero muchas gracias, muy oportuna la charla. Vengo de un caso que el paciente acaba de fallecer después de mostrar mejoría. Entonces, eso también creo que influye bastante. O sea, nosotros vemos que está bien, pero nosotros, bueno, manejamos vidas, manejamos circunstancias que para ver situación se nos salen de la mano
y nosotros podemos llegar a estar tan ilusionados o tan felices con el trabajo que nosotros realizamos, porque vemos que ese paciente va a salir de esto y de un rato al otro llega a fallecer. Entonces, en ese momento, ¿cómo nosotros podríamos plantar nuestro semblante para poder sobrellevar esta, este episodio, teniendo en cuenta que nosotros podemos decir, o sea, yo estoy haciendo las cosas bien, pero ¿por qué pasó esto? Yo hice algo mal, no hice algo. Y uno empieza incluso a cuestionarse de la calidad de profesional que es. Sí, justamente lo que, muchas gracias Doriana por el tema que nos estás poniendo ahorita en el chat. Igual, lo que dice Dani es súper, súper cierto y ahí tiene que ver el tema de lo que les contaba sobre la fatiga por compasión. Por ejemplo, tú vienes de un caso que estaba súper bien el paciente y todo y fallece. Entonces, como ahí unimos con lo que dice Dani, que a veces ya, o sea, están todo bien, ustedes piensan que, o bueno, asumen que están haciendo súper bien, que el tratamiento está funcionando, que las cosas digamos que están yendo bien y de la nada fallece y ustedes empiezan hasta a cuestionar si es que están haciendo bien las cosas. Eso es directamente la fatiga por compasión porque empiezan a sentir sentimientos de culpa. Lo que tenemos que hacer es primero identificar las emociones, como les decía antes. Eh, el tema de la inteligencia emocional tiene que ver o tiene una estrecha relación con la capacidad que nosotros tenemos también para identificar nuestras emociones. Entonces, si yo estoy con un tema así bueno, el paciente vino y bueno, estaba bien en teoría y fallece, entonces primero tengo que identificar qué es lo que yo estoy sintiendo, por qué estoy yo sintiendo esto. Muchas de las veces empiezan a sentir frustración, empiezan a sentir, bueno, yo capaz que no sirvo para esto, estoy haciendo malas cosas, pero no hay que ahogarnos en ese tipo de pensamientos, sino más bien darles una razón. ¿Por qué yo estoy pensando así? ¿Y por qué estoy sintiéndome de esta manera? Ah, es porque mi paciente acaba de fallecer, pero yo sé en mi raciocinio que yo hice todo lo que estuvo en mis manos, que yo hice todo lo posible, que estuve haciendo y estuve pendiente de eso. Entonces, el tema es que primero hay que también estar súper claros que nosotros no somos profesionales de hacer, que nosotros somos profesionales como cualquier, o sea, como o cualquier otro ser humano y vamos a tener emociones y sentirlas. Pero lo importante aquí es establecer límites también con eso. Si empezamos a sentir esta frustración, esta culpa, como les decía antes, es súper importante que lo podamos, por ejemplo, contar a alguien, podamos conversar con alguien, podamos decirle, me siento de esta manera y me pasó tal cosa. Entonces, sin que nosotros nos demos cuenta, este tipo de ejercicios del diálogo, de curar a través de la palabra, nos van a ayudar un montón. Y la idea aquí es que el malestar, la frustración, la culpa vayan descendiendo con el paso del tiempo. Hay personas que quizás 1 o 2 días digan, bueno, ya nada, o sea, me sentí mal, pero bueno, hay que seguir. Pero hay otras personas que van a quedarse con eso algún tiempo. Entonces es súper, súper importante aprender a identificar, aprender a ver las señales, aprender a estar pendientes de nosotros mismos y de lo que nosotros vamos sintiendo. Listo, Majito, muchísimas gracias. Aquí nos ponen otra pregunta en el cual nos dicen, bueno, primero igual agradeciendo por la charla y nos preguntan, o sea, ¿qué recomendaciones pudieses darnos tú? Porque hay un conflicto muy marcado en el ámbito veterinario entre médicos como tal y sobre todo personas o instituciones que son animalistas. ¿En qué sentido? En que hay veces que puede que ellos se sientan que están por encima del gremio veterinario, de personas que tienen el conocimiento científico para la toma de decisiones y también para el actuar con los pacientes como tal, precautelando no únicamente la salud y la salud animal, sino la salud, eh, el estatus sanitario de una zona región, la salud pública.
y hay este tipo de conflictos. Incluso yo quiero añadir un poquito a esta pregunta, que dentro de las redes sociales se da muchísimos casos que empiezan a denigrar bastante, ya sea a un establecimiento o a un colega veterinario. Entonces, ahí también va la cuestión de que ya no es una persona, ya no es un tutor de una mascota que vino y por obvia Claro. situación no estuvo de acuerdo con nuestro accionar, sino ese tutor ya puso a muchísimas más personas en nuestra contra y nosotros quedamos como el mataperros, como el Claro, claro. matagatos. Ujú. Entonces nosotros, ¿cómo podemos lidiar con esa aglomeración de malos comentarios frente a nosotros? Claro, en eso les entiendo bastante porque nosotros en cambio en psicología tenemos las típicas personas que tienen las terapias holísticas, las cosas alternativas y en vez de ir a terapia como tal o acudir a un profesional, van y no sé, se van a las flores de Bach y esas cosas. Entonces, sí, como profesional yo te puedo contar y siento mucha empatía en este caso porque sí es como un poco molesto que a pesar de que uno tiene el conocimiento adquirido durante mucho tiempo, mucha experiencia, durante como fruto de muchas malas noches, de cosas súper difíciles, que hayan grupos o hayan personas que hagan de menos lo que no, el esfuerzo de ustedes o bueno, de nosotros como profesionales. Entonces, esto es igual. El tema de, como alguna vez también les conté, el tema del empoderamiento. Si nosotros como gremio o ustedes como gremio veterinario no se empoderan, nadie podría hacerlo, por así decirlo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, igual como psicólogos, no nos empoderamos, no sacamos temas científicos porque por X y razón, nadie lo va a hacer. Entonces, primero hay que entender que esto es una realidad que nosotros lamentablemente vivimos, porque el tema de las instituciones animalistas se toman el nombre de sí, soy animalista y yo es soy el que rescato a los perritos de la calle y ustedes no, o sea, no hacen nada, viven por el dinero, pero no es así. Yo creo que las instituciones, este tipo de instituciones, siempre va a haber el tema de que alguien les va a tratar de quitar el crédito, va alguien a tratar de hacer de menos su trabajo, pero ahí es donde radica el tema del fortalecimiento que deben tener o que se debe tener como gremio veterinario. Y eso es lo que justamente también activé, y tú sabes, Dani, que lo estamos ejecutando, es el tema de levantar la voz sobre la importancia de la veterinaria y sobre todo en nuestro país, porque es un tema que más importan los animalistas, que no es, o sea, sin ofender y sé que hay buenos animalistas que reconocen que necesitan de la ayuda de un veterinario, sino este tipo de cosas va más allá, va más para los animalistas que por poco y se creen más que el veterinario. Entonces, esto es súper importante alzar la voz sobre el tema de que ustedes son profesionales o están en camino para hacerlo, que tienen los conocimientos y que por más que o sea, este tipo de instituciones lancen este tipo de comentarios o lancen este tipo de mala fama, de alguna manera uno tiene que irse abriendo el camino. Y justamente esto también puede causar mucho estrés porque puede afectar de una manera súper fuerte a una persona y eso está súper, o sea, súper claro. Pero lo que tenemos que hacer es esto, es aprender a lidiar con este tipo de cosas, no ahogarnos en este tipo de cosas, porque a la final lo que va a hacer es dejar de cómo es de hacerme un profesional funcional. Entonces, es súper, súper importante tener en claro, primero, que esto siempre va a pasar. Después, que yo como profesional veterinario valgo muchísimo más que una persona animalista que se dedica a denigrar mi trabajo. Y tercero, siempre es importante aprender a identificar este tipo de estrés para tratar de combatirlo. Perfecto, Majito, muchas gracias. Aquí nos cuenta un caso. Dice, me pasó un caso de un cliente que llega diciendo que no tiene dinero y que le ayude.
Venía de otro veterinario y estaba grave la perrita. Llegué, espérame, llegué a, perdón, llegué a un Un punto punto donde le dije. donde le dije que ya no sabía qué hacer mientras esperábamos los resultados, la perra fallece. Y llegan los resultados y era una insuficiencia renal muy grave. El dueño, muy molesto, va a otro veterinario y me llama y me dice que le maté a su perra. Que el otro veterinario le dijo que fue que no le traté la insuficiencia renal y Mm. que no hice mi trabajo. Que él sí tiene dinero para pagarme, pero antes de pagarme prefería pagar un abogado. Uy, fue muy horrible, lloré, me sentí muy mal. Claro, ¿cómo podemos lidiar con un cliente en ese momento? Ya. Este caso me parece súper, súper fuerte. Me parece un muy buen ejemplo que quizás muchos de ustedes pueden atravesar. Y primero, muchas gracias por contarnos esto porque es bastante delicado y es bastante fuerte lo que te han dicho, porque el hecho que te digan mataste a mi perro es algo que te marca como profesional y ahí empieza lo que dice el Dani, empiezas hasta cuestionarte si es que estás haciendo bien las cosas. A ver, lo que yo creo es, este es el tema. Puede sonar bastante duro, puede sonar bastante difícil, y yo sé que los profesionales, o sea, los veterinarios tienen ese ímpetu de salir adelante, o sea, de atender a los pacientes y ese tema. Pero ahí es donde radica el aprender a decir que no. Yo sé que tal vez tú le dijiste al señor que sí, que ingrese, que ya le van a hacer los exámenes y todo, porque eso es lo que te llama de tu profesión y está bien, porque eso es ser un buen profesional. Pero el hecho de que primero tu trabajo, por más fuerte que sea y por más ímpetu que tengas por salvar una vida, tu trabajo no es gratis. Uno. Dos, si es que esta persona no tenía el dinero y todo, lo que tú podrías haber hecho es enseguida negar la atención. Quizás es un poco severo lo que yo estoy diciendo, quizás es un poco hasta inconcebible en su campo, pero mira, si tú hubieses negado la atención por falta de recursos, te hubieras evitado esta mala, o sea, este mal rato. O simplemente también puedes, al momento que una persona llega y te dices que no tengo dinero, lo que sea, tú tienes que abarcarle a la persona y decirle, ok, yo voy a atenderle, pero voy a hacer lo que yo puedo, porque yo no tengo insumos y esto voy a hacer lo que, o sea, tú como profesional sabrás qué palabras decirles o cómo abordarles, pero la idea es que le digas, ok, yo voy a atender, voy a hacer lo que pueda, pero no o sea, no tienes que ofrecer, siempre tienes que anticiparte, por ejemplo, y decir, bueno, yo le voy a atender, pero no le ofrezco, por ejemplo, o no ofrezco, por ejemplo, un diagnóstico breve porque no hay recursos y tengo que ver cómo voy a ayudarle. Entonces, quizás si para ti o yo tal vez estoy diciendo un tema muy severo de que no le atiendas porque no hay el recurso de por medio, primero es porque yo lo digo porque yo valoro tu trabajo como veterinaria y valoro tu tiempo de estudio y porque eres o sea, eres una profesional y para mí tu trabajo no puede ser gratis. Y de hecho considero que ningún esfuerzo puede ser gratis. Pero si a ti te llama el tema de atender o sea, a la perrita, por ejemplo, a pesar de que el señor no tenía, porque de hecho le hiciste un favor, entonces sí tienes que, el tema es abordar de manera correcta, es decir, yo le voy a atender a pesar de que usted no tiene los recursos, pero por ende no le ofrezco algo seguro, no le ofrezco rápido, o sea, un tema rápido porque con el dinero que usted o las personas pagan, nosotros ejecutamos un montón de cosas. Entonces, es eso, o sea, si tú decides atender, perfecto, te está llamando tu deber de veterinario, pero sí tienes que abordar a la persona y decirle, ok, esto va a ser así, pero no le ofrezco nada, le voy a dejar súper claro el panorama en base o en vista de que usted no tiene los recursos. Entonces, me apena mucho que hayas tenido que pasar por esto. Eh, y claro que fue horrible y el abogado y toda la cosa, o sea, lo que también el cliente quiere es meter miedo, pero lo que tú debes de estar súper segura es que eres una profesional, o sea, excepcional, porque
no te importó el dinero y sin embargo accediste. Entonces, igual como le digo al Dani, es súper importante que ustedes aprendan a lidiar con este tipo de, porque estas experiencias, quizás este es horrible para ti, pero a lo largo de de tu carrera profesional te van a pasar muchísimas peores. Entonces, con este tipo de experiencias, tú vas aprendiendo a cómo manejar a las personas y sobre todo a ti misma y a las situaciones, hasta para saber cómo reaccionar. Listo, Majito, muchas gracias. Aquí nos hacen otra pregunta. Me gustaría una recomendación para aprender a sobrellevar el ambiente laboral con hostigamientos, hipocresías e incluso desconfianzas entre los mismos colegas. Intenté platicarlo en persona, pero no he visto mejoría. Eso también me gustaría un poquito añadirle. Yo también he pasado por ambientes laborales no tan agradables. También he podido darme cuenta que nosotros y los estudiantes de veterinaria es muy raro que puedan pagarles las prácticas preprofesionales. He Ujú, visto incluso casos que a veterinarios ya graduados les pagan hasta $2 el día. ujú. Entonces, eso también, cómo nosotros podemos lidiar con ese tipo de injusticias también. Pero ahí digamos, nuestro mayor enemigo, entre comillas, no es un cliente conflictivo, no es Claro, la falta de conocimientos que nosotros tenemos, sino exacto. son nuestros mismos colegas. Ujú. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Ya. Como les decía antes, el tema de los hostigamientos, del estrés, se da en todos los campos. Y mira, este ejemplo es súper, y muchas gracias por el ejemplo. Es súper, no tiene mucho que ver con el hecho de la salud como tal, sino de un ambiente laboral en general. Y eso se vive en todo lado. Lo que yo te puedo decir es que si tú ya lo hablaste en persona, si tú ya lo conversaste, trataste de ver una solución a través del diálogo o por lo menos de poner sobre la mesa este malestar que tú estabas pasando y sin embargo no ha pasado nada. Primero, hay que sentir una tranquilidad de tu parte que tú estás o trataste de hacer lo mejor posible, o sea, trataste de quizás hasta encontrar una solución. Lo que ahora depende es únicamente de ti, porque el ambiente laboral es como un o sea, el trabajo o la familia que nosotros tenemos o formamos en el trabajo es un ecosistema. Entonces, si el ecosistema empieza a fallar en un pedacito, empieza a dañarse el resto. Y lo que queremos aquí es evitar que eso suceda con las personas que quizás se ven afectadas por este tipo de conductas por parte de sus otros compañeros, que es normal, o sea, no me gusta llamarlo normal, pero es normal. O sea, es algo súper común que sucede. Y lo que nosotros ahí tenemos que hacer es simplemente empezar a nosotros, o sea, empezar a cuidarnos a nosotros mismos. Con esto quiero decir que tienes que empezar a poner límites muy silenciosos para que este tipo de cosas no te afecten. Esto no quiere decir que, por ejemplo, vas a dejar de hablar, ya no vas a ir o vas a perder el ánimo para ir. No, únicamente tienes que empezar a tratar de delimitar que tu trabajo es lo que tú estás haciendo y el tipo de hostigamiento o el tipo de cosas que ya vives son otro tipo de, o sea, se tratan de separar. Eh, entiendo que quizás también hasta tienes una frustración porque ya lo hablaste, ya lo dijiste y por lo que veo no es como que ha pasado algo, o sea, no ha habido una mejoría. Entonces, muchas de las veces las personas no estamos como que en esa posibilidad de ya renunciar y decirnos, nos vamos, me voy, ya no les aguanto y hasta aquí llego. Entonces, por eso mismo lo que tienes que hacer es aprender a desarrollar mecanismos de defensa, es decir, no es que no ponerte, por ejemplo, como que a la defensiva o cosas así, pero empezar a guardarte ti, o sea, empezar a marcar espacios, a marcar cercanías con únicamente personas que son lo estrictamente necesarios. Es decir, y por ende es súper importante que aprendas a separar el tema laboral de tu tema familiar, porque este tipo de hostigamientos y de temas complicados en el trabajo te pueden también llevar a tener problemas en tu casa, con tu pareja, con tus amigos. Entonces, esto es súper importante y me apena mucho decirlo así, pero ya depende, ya cuando el hostigamiento es así y nadie hace nada,
ya depende muchísimo de nuestra capacidad para afrontar este problema, o sea, de nosotros mismos, porque no podemos esperar que las otras personas como que lo solucionen. Y por eso es lo que conversábamos con el Dani de la inteligencia emocional, porque ahí radica súper fuerte esto, o sea, que aprendas a entender las emociones de las personas, pero no te dejes tampoco pisotear, pero sí, o sea, aprender a comprender esto para también saber cómo actuar y no dejarme afectar por este tipo de cosas. Listo, Majito, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo pueden seguir aportando el conocimiento sobre este tema? Por ejemplo, libros, documentales, películas, ¿dónde pueden las personas que están aquí obtener un poquito más de información que sea de Ya, importancia? claro. Lo que les puedo contar o les puedo recomendar es un libro que es, de hecho, es del padre de la inteligencia emocional. El libro se llama así como su nombre mismo lo dice, La inteligencia emocional, es de Daniel Goldman. Aquí les explica súper bien y les da desglosado todo el tema de la inteligencia emocional, las dimensiones básicas, nuestras emociones, las emociones primarias y sobre todo nos ayuda o nos da una guía en cómo desarrollar este tipo de inteligencia. Eh, Esta es una manera también de aportar en su trabajo, en su desarrollo profesional, porque me parece un plus súper interesante que aparte de ser veterinarios también tengan el interés por conocerse a sí mismos, por manejar de mejor manera sus emociones. Entonces, principalmente yo les puedo recomendar este libro porque el autor es el padre de la inteligencia emocional, entonces, ¿quién mejor que él para explicarles, para comentarles de este tipo de cosas? Ahorita lo estoy revisando y sí no es necesario que lo compren, está libre en internet, entonces con ese libro les podría ayudar bastantísimo con este tema. Nos preguntan, bueno, nos realizan otra pregunta. Nos mencionan que, o sea, cómo se debe sobrellevar la pérdida de un paciente si este paciente era nuestra mascota propia. Ya, O sea, y en cierto modo uno llega a tener este las, sentimiento de ajá, culpabilidad. ya. A ver, como alguna vez conversé antes, bueno, si tú como veterinario ya atendiste a tu mascota y bueno, pasó este tema del fallecimiento, lo primero que hay que entender es que el tema del duelo va a ser muchísimo más complicado que si fuera un paciente normal o un paciente, digamos que extraño o cualquiera. Yo personalmente lo que recomiendo es que si es que tú puedes evitar hasta el máximo, o sea, hasta el punto máximo que puedas evitar en no tratar a tu propia mascota, porque tú ahí te llenas de un sesgo emocional que quizás te hace sentir un poco más hasta depresión y culpabilidad si algo llegara a pasar. Y lo que tratamos de hacer es evitar eso. Yo sé y es súper importante entender y no hacer de menos que si yo soy veterinario, ¿cómo yo no le voy a atender a mi mascota? O si yo soy médico, ¿cómo yo no le voy a atender a mi familiar sí, a mi familiar? Entonces, primero, lo que antes de cómo lidiar con la culpabilidad, lo que yo podría recomendar es que si esta situación te llegara a suceder de nuevo, no sería lo más recomendable. Si tú a lo largo de los años vuelves a tener una mascota y algo por ende pasa, yo considero y te recomiendo que éticamente no la trates. O sea, porque como te digo, entras con un sesgo emocional súper fuerte que va a hacer que el tema del tratamiento, toda la transición de lo que es tratar una mascota, el sufrimiento que tú puedes también sentir va a ser súper más fuerte. Pero en este caso, si tú ya la atendiste y lamentablemente hubo una pérdida, primero hay que estar claros que el duelo va a ser un poco más fuerte, porque existe un lazo emocional de por medio. Si ya de por sí un veterinario que está atendiendo a una mascota que no es suya ya desarrolla un lazo,
no se diga con un veterinario que está atendiendo a su propia mascota que quizás le regaló su mamá y ha vivido con él 15 años de su vida. Entonces, hay que primero identificar eso, que el duelo va a ser un poquito más complicado, pero que es súper importante aprender a elaborar el dolor de la pérdida. Hay que aprender a no sentir la culpabilidad, sino más bien a cambiar esa culpabilidad por un tema de tratar de empezar a llenarnos de la tranquilidad de que yo soy veterinario y yo hice, porque es mi mascota, hice todo lo que yo pude y estuvo en mis manos. Entonces, la actitud que tú podrías tomar primero es liberarte de la culpabilidad. Es súper importante porque la culpa es uno de los ejes que más atascan al ser humano. Después de que te liberes como que de la culpa, lo que puedes hacer son actividades, por ejemplo, como cuando algo malo te pasa, si es que algo te distrae, por ejemplo, si tú tienes fotos de tu perrito o de tu mascota, yo no te recomiendo que las veas todavía nuevamente porque te va a causar dolor y va a ser un dolor que no te va a ayudar a crecer, sino que te va a estancar. Entonces, es eso, o sea, primero tienes que liberarte de la culpa, porque eso no te va a dejar avanzar ni te va a dejar elaborar tu duelo. Y después, cuando tú hayas elaborado el duelo, hayas aceptado, hayas pasado de la culpa a la aceptación, entonces ahí vas a tener un conocimiento sobre esa situación y vas a tener un nivel de conciencia muchísimo más fuerte de lo que iniciaste. Entonces, igual me da muchísima pena que hayas tenido que pasar por eso. Y ya te digo, si es que en alguna ocasión se te presenta la misma situación, como psicóloga lo que yo quiero es preservar tu salud mental. Entonces lo que yo te puedo recomendar es que no trates a tu mascota por el golpe que puede recibir y que quizás ahorita estás experimentando. ¿Cómo influye la espiritualidad en el bienestar mental y emocional y laboral de un profesional? En este caso, de un veterinario. Claro. Ya, esta es una pregunta súper interesante y súper real, porque el ser humano somos, o sea, los seres humanos somos sujetos de fe. Fe a lo me refiero a que nosotros siempre vamos a creer en algo, en alguien, puede ser Dios, puede ser que tú creas en una piedra, pero a lo que yo voy es que nosotros somos sujetos de fe. Nosotros, por naturaleza, buscamos o en su mayoría necesitamos de creer, o sea, sentir la fe o la creencia por algo o por alguien. Y sí, influye bastante, es un tema que influye bastante en el desarrollo profesional de cualquier persona. He leído artículos en donde se instruye y se dice que el tema espiritual y el tema que tú, por ejemplo, estás a punto de hacer algo súper difícil y te encomiendas a lo que tú, o sea, por ejemplo, te encomiendas a Dios, te encomiendas al foco en el que tú crees. O sea, tú te pones en las manos de la persona o del ente en el que tú crees, eso da o es un tema motivacional súper, súper, sumamente fuerte que inconscientemente aporta de una seguridad increíblemente fuerte a la persona que va a atravesar ese tema. Porque en nuestro inconsciente nosotros empezamos a sentirnos como que algo nos está protegiendo, algo nos está acompañando, algo nos va a dar la fuerza. Muchas de las veces somos nosotros mismos, pero el tema de refugiarnos en la espiritualidad, como te digo, es un tema sumamente interesante porque denota una motivación y de hecho saca una fuerza bastante extraña y bastante interesante que el ser humano muchas veces desconoce hasta que no empieza a sentir esa espiritualidad. Entonces, y es válido, o sea, las personas o ustedes que son profesionales de la salud, no quiere decir que no pueden o no deban creer en algo porque son sujetos, o sea, ustedes son personas de ciencia, pero también son personas de creencias. Culturalmente eso está sumamente arraigado en nuestro, y más aún acá en Latinoamérica, está súper arraigado en nuestras raíces. Entonces, yo sinceramente
no es que recomiendo creer en algo o pienso obligar en creer en algo. Lo que yo considero y en base a lo que yo he visto y a lo que he leído es que el tema de creer o tener de tener una espiritualidad bastante fuerte hace que hasta el desarrollo profesional y el hecho de enfrentarnos a los retos o a los temas difíciles sea mucho más exitoso y satisfactorio porque nos entrega una seguridad que es bastante a veces como inexplicable, pero nos ayuda a refugiarnos y nos ayuda a enfrentar la demanda que estamos atravesando. Entonces, si es que la persona o un veterinario está en sus manos creer y eso le ayuda a ser mejor profesional, pues en buena hora, porque ya te digo, yo he visto que este tema influye positivamente en su mayoría, ¿no? En el desarrollo de la vida profesional y sobre todo, que me parece más interesante, en el afrontamiento de dificultades o de situaciones de estrés. Perfecto, Majito, muchísimas gracias. Muy interesante, Sí, muy es súper interesante. interesante. También hay muchísimos temas que en un Sí, futuro vamos a topar, vamos a conversar y vamos a tener. Tenemos otra pregunta que nos realiza. ¿Cómo podemos manejar el bienestar y la estabilidad emocional, mental con nuestras familias cuando en muchos casos no comprenden nuestra profesión y también todo lo que conlleva? esa es una, igual, muchísimas gracias por la pregunta. Y es una pregunta súper, súper pegada a la realidad, porque a veces uno está haciendo cosas en el trabajo o en la profesión que ustedes tienen, y yo también he sentido lo que está preguntando, o sea, yo también he sentido momentos en que no entienden lo que yo hago o no conocen lo que yo hago y a veces la situación se complica un poco en el hogar. Pero aquí es en donde es una práctica que se va desarrollando a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Nosotros, para tener un correcto funcionamiento tanto a nivel social, familiar como laboral, tenemos que comenzar a separar estos ambientes de nuestra, o sea, un ambiente del otro. A lo que voy es que va a sonar un poco complicado, pero tu familia es tu familia y tu familia te apoya y está muy bien, pero ellos no estudiaron, por ejemplo, veterinaria, entonces por ende ellos no van a estar en la capacidad, nunca van a estar en la capacidad al 100% de entender tu trabajo y lo que conlleva. Entonces, primero hay que tener claro esa partecita, porque el momento en que tú te creas expectativas de que, es que mi familia me tiene que entender, es que mi familia no me comprende, ahí es en donde empiezas a sentir este tipo de choques en tu casa. Lo que tenemos que hacer es también eso que te digo, o sea, hay que aprender a separar, hay que aprender a entender que nuestra familia sí es nuestra familia, pero por ende no es mi trabajo, no son mis compañeros y por ende en algún punto ellos no tienen por qué entender al 100% a lo que yo me dedico como profesional. Entonces, primero, trata de interiorizar esa partecita para que así tú puedas empezar a delimitar que lo que pasa en tu trabajo se debe quedar en tu trabajo, porque cuando tú llegas y cruzas la puerta de tu casa se transforma en otro ambiente totalmente diferente que es tu familia. Entonces, esta es una cosa que se lleva con los años, con el tiempo, con la práctica, y más que nada es algo que en algún momento tú lo vas a tener en control, pero es súper importante que entiendas eso, o sea, que hay que separar lo que es mi familia, lo que es mi trabajo y lo que es o sea, y lo que es mi vida social o labor, y sí, el trabajo como tal. Y más que nada hay que dejar de esperar que en tu familia te entiendan al 100% la naturaleza de tu trabajo. ¿Por qué? Porque ellos no están en tu trabajo, porque ellos no se enfrentan a la vida, en la vida diaria a lo que tú te enfrentas. Entonces, no existiría una comprensión al 100% por parte de tu familia o de la familia porque ellos no viven esa realidad. Entonces, si tú empiezas a decidir separar este tipo de tu burbuja de trabajo con tu burbuja de familia,
Entonces ahí como que, y sobre todo empiezas a entender que ellos no tienen por qué comprender al 100% esto, sino más bien apoyarte, que eso es diferente. Ahí es como que vas a empezar a bajar un poco el nivel de roce, porque lo que tú estás teniendo roce es porque tú quieres que ellos te comprendan, pero hay que entender que ellos no te van a comprender porque no es su vida, no es a lo que ellos se dedican. Pero ya te digo, o sea, eso es algo que se lleva con el tiempo, que no es algo malo, es de hecho a todos nos pasa. Y sí, muchas gracias por esa pregunta, porque eso es súper común, o sea, a veces uno está en el trabajo, algo te pasa, que llegas de un humor y esperas que tu familia te comprenda, pero no es así. Lo que tu familia va a hacer es apoyarte, más no a veces ni siquiera comprenderte porque ellos no se dedican a eso. Listo, Majito, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por responder todas las preguntas. También es algo, estas dinámicas y sobre todo la forma de ser de María José es muy amena, es muy, no es como estar en una clase y que nos reciten todos, sino se hace un poquito más dinámico, Sí, más ujú. personalizado, más íntimo y eso es algo muy, muy positivo. Majito, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien, todas sus familias y seres allegados se encuentren bastante bien y que seamos y empecemos a congregar muchísimas más personas y empecemos a fortalecer el gremio veterinario, tanto como colegas, sino también como amigos. Así que, Majito, te dejo unas últimas palabras si quieres tú decir para ya cerrar la charla. Sí, igual quería agradecerles por tomarse un tiempito, porque, bueno, el tiempo es literalmente oro y valoro mucho que se hayan tomado un poquito de tiempo para escucharme. Espero haberles aportado un granito de arena en todo lo que hemos conversado. Igual como dice Dani, ser una comunidad de a poco un poquito más grande. Y más que nada, si es que, como yo siempre les digo, si es que tienen alguna sugerencia de algún otro tema que quisieran hablar, de algún otro tema que siempre se estén dando cuenta que se están enfrentando, entonces estamos abiertos. No hay mejor fuente de información que ustedes mismos y sus realidades como profesionales. Y eso es lo que nosotros queremos también aportar. Les agradezco mucho, espero que también estén muy bien, cuídense mucho y estoy gustosa de estar aquí y de vernos en una próxima ocasión.